El barranquillero Alex Saab fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Sin previo aviso de fecha y hora y después de un año de forcejeo jurídico y diplomático, el colombo venezolano Alex Saab fue extraditado hoy por Cabo Verde hacia Estados Unidos. Este jueves 18 de agosto, caravana por la libertad de Alex Saab. El abogado y diplomático venezolano Alex Saab fue liberado por Estados Unidos después de un canje de prisioneros negociado entre los dos países. ¿Qué le parece si comenzamos en Venezuela, donde se ha movido mucho, de hecho, la noticia de la captura de Alex Saab? Esta noche llegó a Miami escoltado por agentes de la DEA el empresario Alex Saab. 2 veces Alex Saab ascendió a los cielos y descendió a los infiernos en su breve vida pública. Pasó de vender llaveros a los turistas en la costa del Caribe colombiano a convertirse en un potentado con miles de millones de dólares. De no saber qué iba a comer la semana siguiente, a lucrarse con el hambre de millones de personas y a obligar a exiliarse a los periodistas que lo investigaron. ¡Qué arrecho! Cuando un hijo le dice a un padre, ¡tengo hambre! Como parte de un intento por acabar con el descontento de los más vulnerables, el gobierno anuncia la creación de los denominados comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP. Alex Saab fue representante diplomático de Venezuela sin que jamás se supiera cómo fue nacionalizado, o si lo fue, y luego estuvo preso en Cabo Verde y en Estados Unidos. Por él se hizo una costosísima campaña de lobby internacional. Fue canjeado, liberado, llegó a ministro, votó por Nicolás Maduro. Y de pronto volvió a ser colombiano, se volvió preso político y fue deportado otra vez a Estados Unidos, donde tiene 2 alternativas: convertirse en un testigo estrella contra el exmandatario venezolano o garantizarse que jamás volverá a salir de la cárcel, o ambas. Esta es la increíble historia del doble auge y caída de Alex Saab en Punto por Punto. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la Gran Misión Vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa. Capítulo 1. El primer auge. Es 28 de noviembre del 2011. Juan Manuel Santos, para el momento presidente de Colombia, y Hugo Chávez se reúnen en el Palacio de Miraflores. En la comitiva hay un curioso empresario de coleta, notablemente parecido a Pedro el Escamoso, legendario personaje de telenovela colombiana. Su nombre era Alex Saab y representaba al Fondo Global de Construcción. Fue el comienzo de una carrera fulgurante, marcada por escándalos, comida de mala calidad, poder, amenazas, capturas internacionales, liberaciones y, finalmente, de una caída estrepitosa en desgracia. Aún no se sabe cómo Alex Saab llegó a Miraflores, de la nada, a firmar un contrato por $685 millones para la construcción de casas prefabricadas. Pero en los tiempos de la danza de petrodólares y la enfermedad de Hugo Chávez, todo era posible en Venezuela. Alex Saab había sido hasta pocos años antes un empresario de perfil relativamente bajo en Colombia que venía del sector textil. Sin embargo, su entrada al círculo de los grandes negocios con el gobierno venezolano ya se estaba cocinando tiempo atrás, de la mano de un personaje clave, Álvaro Pulido Vargas, cuyo nombre real de nacimiento es Germán Enrique Rubio Salas. Tenía un agudo instinto para los negocios de intermediación y con contactos políticos de muy alto nivel en el chavismo, específicamente a través de la senadora colombiana Piedad Córdoba. El nombre se lo cambió en la década de los 90, cuando estuvo implicado en un caso de narcotráfico. Alex Saab tuvo un súbito y sospechoso auge, registrando millonarias exportaciones hacia Venezuela, aprovechando el sistema de divisas preferenciales de Cadivi y los acuerdos comerciales del convenio de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI,
Pero en noviembre de 2011, Saab era un hombre acorralado. Las deudas del gobierno venezolano y las investigaciones por exportaciones ficticias que la justicia colombiana empezó a rastrear en firmas ligadas a él, lo tenían en riesgo de prisión. De hecho, en plena cadena nacional de radio y televisión, las cámaras registran el momento en que Santos pregunta a su canciller, María Ángela Holguín, quién era Saab y qué hacía allí, algo que el presidente colombiano confesaría años después, ya fuera del poder, y cuando era investigado, diría que no lo conocía previamente. El gobierno venezolano quiso que ante nosotros, o sea, como simplemente testigos, se firmara un contrato o un convenio entre una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el gobierno colombiano. Pronto, tanto Juan Manuel Santos como toda Latinoamérica conocerían a Alex Saab. Su primer gran escándalo llegó apenas 2 años después. Desde Ecuador se descubrieron diversos ilícitos fiscales en la filial del Fondo Global de Construcción. Corría el año 2013, moría Hugo Chávez y lo reemplazaba Nicolás Maduro. Para 2015, la Fiscalía ecuatoriana ya solicitaba formalmente la detención de Saab y de Álvaro Pulido por un presunto fraude que involucraba más de 150 millones de dólares en falsas exportaciones de material de construcción hacia Venezuela. Tenemos rato buscando comida y no hay nada. Esa es la verdad, que no se fue el mundo entero, nos estamos muriendo de hambre. El calendario avanza un año, hasta 2016. Venezuela tiene hambre. Las filas para comprar alimentos subsidiados son gigantescas. Todo escasea y la intranquilidad ciudadana crece. Maduro, amenazado como lo estuvo durante sus 12 años de régimen, crea los comités locales de abastecimiento y producción, los infames CLAP. Los CLAP fueron el gran negocio de Saab y Pulido. Y por supuesto el momento en el que el barranquillero comienza a ponerse en el radar de la justicia internacional y a ser considerado como el principal testaferro de Nicolás Maduro. La gobernación del estado Táchira, a través de la empresa estatal Covicerta, le otorgó el primer contrato masivo a Group Grand Limited, una empresa controlada por la dupla Saab Pulido, registrada en Hong Kong y con operaciones en México. Ese primer acuerdo inicial contemplaba la importación y distribución de los primeros 10 millones de combos o cajas de alimentos por un valor de 340 millones de dólares. A partir de ese momento y durante 2017 y 2018, la red de Saab monopolizó las compras de alimentos en el exterior, principalmente desde México y Turquía, convirtiéndose en el principal proveedor del programa bandera de subsidios alimenticios que muy pronto habría de levantar controversias por la mala calidad de sus componentes. ¿Estás satisfecha con los productos que recibes? ¿Son útiles para tu familia? No estoy satisfecha y no son útiles porque la mayoría de productos los cambiamos. Allí aparece otro nombre clave en la operación de Saab y que permanece impune. José Gregorio Bielma Mora, ex gobernador del Táchira y también formalmente acusado por la justicia de Estados Unidos de haber participado y recibido sobornos en el millonario entramado de corrupción que dirigía el barranquillero. En la segunda intervención de hoy toca hablar de un reportaje que, una vez más, vale la pena leer y vale la pena leer con muchísima calma. Es La mala leche de los CLAP, de Armando Info Venezuela. Capítulo 2. La primera caída. La trayectoria de Alex Saab lo encaminaba sin duda a tropezar con enemigos poderosos. Pero los primeros que se encontró no eran empresarios, políticos ni policías de quienes, gracias a sus relaciones, podía defenderse bien, sino 4 reporteros venezolanos apasionados por la investigación y asociados en un portal que ha terminado siendo referencia para el periodismo latinoamericano. Alfredo Mesa, Joseph Polisuk y Eval Scharfenberg, a quien se unió posteriormente Roberto Denis, crearon Armando.info, una plataforma de periodismo investigativo en 2014. Sus primeros trabajos sobre Saab, con la firma de Denis, pusieron al testaferro en la mira de la opinión pública y de las autoridades estadounidenses.
Especialmente la investigación titulada De Veracruz a La Guaira, un viaje que engorda los bolsillos de la boliburguesía, publicado en septiembre de 2017, dejaba al descubierto todo el entramado financiero mediante el cual Group Graham Limited compraba alimentos de bajísima calidad con sobreprecio en el puerto de Veracruz para armar los combos que luego se vendían al Estado venezolano. In collaboration with the Venezuelan news site Armando Info, an investigation into a shadowy figure. Pocas semanas después del segundo reportaje, Alex Saab, a través de sus abogados en Caracas, interpuso una demanda penal ante los tribunales venezolanos contra Denis, Mesa, Pulisic y Scharfenberg. Los acusó de los delitos de difamación agravada continuada e injuria, los cuales conllevaban penas de entre 1 y 6 años de cárcel. Acusados y acosados, a los periodistas no les quedó más remedio que salir de Venezuela. La alternativa era el silencio. Desde el exilio continuaron publicando decenas de capítulos sobre la red global de Saab, lo que llevó en 2018 a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, a prohibir formalmente a los medios digitales locales difundir informaciones que mencionaran a Saab, bloqueando además el acceso a armando.info dentro del país. Y así llegamos a 2019, cuando se produce la primera acusación formal de Estados Unidos contra Alex Saab y Álvaro Pulido. El 25 de julio de ese año, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida presentó su querella contra el barranquillero y su socio bogotano. Se les imputaron 8 delitos, 1 por conspiración para cometer lavado de dinero y 7 por lavado de instrumentos monetarios. El Fondo Global de Construcción, que lo había llevado por primera vez a Miraflores, estaba en la acusación. Y también, por primera vez, desde Norteamérica se le mencionaba directamente como frontman o testaferro del entorno de Nicolás Maduro. Una de las cosas que reconoció Alex Saab es que de cada dólar que él obtenía en cada contrato, 0,50 céntimos de dólar iban para el propio Nicolás Maduro. Maduro, también cuestionado internacionalmente y bajo las primeras sanciones contra él y sus principales funcionarios, no respondió de inmediato. Corrían los tiempos en los que casi 60 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Argentina y buena parte de la Unión Europea, no reconocían a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Procuraron mantener el perfil de Saab lo más resguardado posible del ojo público, mientras, en secreto, lo designaban como representante diplomático, con carta blanca para viajar por el mundo e intentar negociar con regímenes amigos como los de Turquía, Rusia e Irán. Estados Unidos busca a Alex Naim Saab Morán por lavado de dinero. Juan Fernando Barona. Mónica, contra Saab hay 8 cargos de lavado de activos en una corte del Distrito Sur de la Florida que ascendería en 4 años a 350 millones de dólares. Para Alex Saab y también para su socio Álvaro Pulido y para Nicolás Maduro, el desastre sobrevino sin aviso el 12 de junio de 2020 en el pequeño archipiélago africano de Cabo Verde, donde hacía una escala entre Caracas e Irán a bordo de un jet privado Alex Saab. Ese día las autoridades caboverdianas lo detuvieron a solicitud de Interpol y sin importarles el pasaporte diplomático venezolano que ya Saab, colombiano de nacimiento y sin notificación legal, portaba consigo. Tras la detención, el régimen de Maduro cambió totalmente su estrategia en relación con la figura de Alex Saab. De esconderlo de las miradas del público, pasó a considerarlo un héroe nacional. Al frente de su defensa estaba Baltasar Garzón, un cuestionadísimo y carísimo abogado español muy cercano a José Luis Rodríguez Zapatero, el canciller impectore del chavismo. A partir de la detención de Saab, el aparato de propaganda del gobierno venezolano desplegó una masiva campaña bajo el lema Free Alex Saab. Muito boa noite. A ministra da Justiça, Jeanine Leles, autorizou o pedido dos Estados Unidos da América para a extradição de Alex Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro. La estrategia del chavismo era liberar a Alex Saab antes de que éste pudiera ser extraditado, pero todos los recursos fueron inútiles
y en octubre de 2021, Saab pasaba de su arresto domiciliario en Praia, la capital de Cabo Verde, al Centro de Detención Federal de Miami, donde pasaría los siguientes 26 meses. La presión del régimen madurista para lograr la liberación de Saab fue intensa, al punto de que, en octubre de 2021, él ya, para todos los efectos diplomáticos, era incluido en la mesa de negociación y acuerdos promovida por el gobierno de Joe Biden para lograr unas elecciones en Venezuela. Y Jorge Rodríguez anunciaba que la delegación oficialista se retiraba del mecanismo hasta que fuera liberado. Ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos. En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. Cárceles inmundas, tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras y después de 1.280 días de secuestro, ha triunfado la verdad. Capítulo 3. El segundo auge. En este avión, procedente de Estados Unidos, llegó a Venezuela el diplomático venezolano Alex Saab, quien fue recibido por su familia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Luego, más tarde, arribó al Palacio de Gobierno de Miraflores, donde lo esperaba el presidente Nicolás Maduro. El 20 de diciembre del 2023, Nicolás Maduro había logrado su objetivo, a cambio de una vaga promesa de una elección limpia y de la excarcelación de 10 estadounidenses y 16 venezolanos injustamente presos. Alex Saab regresaba a Venezuela. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente, Cilia Flores, el ángel de Venezuela. Gracias al presidente Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Una decisión que el gobierno de Joe Biden calificó de difícil, pero necesaria, y que el régimen de Nicolás Maduro vendería como una de sus más grandes victorias. Su retorno no fue solo simbólico. Enseguida fue incorporado a la estructura formal del Estado, en cargos públicos claves, enfocados en la captación de capitales y el sector productivo. Nicolás Maduro anunció la incorporación de Alex Saab a su gabinete ministerial. Detrás de sus cargos tecnológicos, sin embargo, seguía su sombra como testaferro de Nicolás Maduro. Estados Unidos seguía también investigándolo y las acusaciones en su contra dentro y fuera del país no se detuvieron. De que en un juicio, en un eventual juicio, que al final nos perdimos, de él en los Estados Unidos, nos enteráramos de esta conexión de cómo los negocios de Alex Saab eran negocios sencillamente para beneficiar al propio Nicolás Maduro. Entonces, digamos, para evitar eso, Maduro necesitaba toda esta puesta en escena. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Capítulo 4. La segunda caída. Son las 1:58 de la mañana. Están atacando el Fuerte Fiuno. El 3 de enero de 2026, con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, todo volvió a cambiar en Venezuela. El reacomodo del poder del chavismo, ahora tutelado por Estados Unidos y con los hermanos Rodríguez como ejecutores, dejó en el aire a Alex Saab, algo de lo que se enteró muy pronto, apenas 13 días después, y con total discreción fue destituido de su cargo de ministro. Tras un mes preso en el helicoide, estaría esperando su deportación. Alex Saab, la información que tenemos por fuentes que consultamos más temprano, es que había sido detenido junto al empresario Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, a eso de las 2:30 de la madrugada del día de hoy. Tenemos información de última hora. Alex Saab está siendo trasladado a los Estados Unidos, extraditado. El 16 de mayo, luego de un largo silencio,
Un comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, que lo califica de ciudadano colombiano, lo muestra de vuelta en Miami, a donde fue deportado por la Comisión de Diversos Delitos en los Estados Unidos de América, tal como ellos mismos dijeron, es público, notorio y comunicacional. Ahora, Diosdado Cabello se la da por decir que Alex Saab ha falsificado una cédula y los engañó a todos. Y nadie se dio cuenta. Alex Saab no es venezolano. No lo es. Un ciudadano de origen colombiano siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro de el SAIME, que es el organismo que otorga la cédula. Desde ese sábado casi a medianoche, cuando se conoció la noticia, abogados y politólogos se preguntan cómo es posible que un hombre que ocupó el cargo de ministro, fue diplomático y votó por Nicolás Maduro en las elecciones del 2024, puede de pronto ser un ciudadano colombiano y deportado a Estados Unidos, cuando la Constitución venezolana reza explícitamente que un extranjero no puede ocupar esos cargos. Son muchas las preguntas sobre la agitada vida de Alex Saab, incluyendo, por supuesto, qué rol jugará en el caso que contra Nicolás Maduro cursa en la Corte Federal de Nueva York. Se dice que será testigo estrella contra el mandatario imputado por narcoterrorismo, lo cual podría darle cierta inmunidad, pese a que contra él, en Estados Unidos, también hay nuevos cargos por lavado de dinero. ¿Cuál será el destino final de Alex Saab? ¿La delación, la cárcel o ambas? ¿Qué le espera a una vida rocambolesca que dañó a millones de otras vidas? Soy Miguel Ángel Rodríguez y los invito a seguir muy atentos a los reportajes de Punto por Punto. Hasta una próxima oportunidad.